Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 del Seminario Internacional que tiene como título Neuroarquitectura e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, Tecnología y Percepción, el papel de la inteligencia artificial en la neuroarquitectura. Esta ponencia va a estar a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera. Ella es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Además, ella es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, es un honor y es un privilegio contar con la arquitecta, quien también es miembro del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Puede dar inicio a su ponencia, arquitecta. Muchas gracias, Daniel, me encanta. Siempre estas bienvenidas son maravillosas, son muy bonitas. Y yo definitivamente creo que hoy es un muy gran tema del cual vamos a poder, pues precisamente derivar muchísimas aristas y vamos a tener la oportunidad de tener, pues, un conocimiento un poco más profundo con relación a cómo vincular esta parte de la inteligencia artificial. Y regularmente cuando pensamos en inteligencia artificial y la neuroarquitectura, sobre todo los que recordarán precisamente cuando, pues, en otros videos tuvimos la oportunidad de ir presentando poco a poco la tesis que me da el grado de maestra, nos dimos cuenta pues precisamente que la imagen es muy poderosa. Y en este sentido, su composición es digna de estudio, o sea, es para mí, la verdad, un tema bastante fascinante el hecho de entender cómo es que dentro de nuestros estímulos perceptivos, que justo esos son las imágenes, tenemos esta necesidad de eh, sentirlas propias en el momento en que yuxtaponemos una emoción, como decía Damasio. Entonces, para hacer un análisis que al final del día devenga, ¿no? Del hecho de decir, a ver, tengo todas estas imágenes, ¿cómo puedo yo elaborar ahora conciencia de datos, una explicación que me permita ir a lo mejor seleccionándolas y me permita tener una visión mucho más clara? En aquel momento, bueno, pues se llegó evidentemente únicamente a la propuesta de lo que podría ser el estudio, pero estas imágenes pueden ser clasificadas y pueden tener o abordar muchísimos datos dentro de ellas, y en esos datos pues precisamente está algo que propone una chica a la que yo de verdad estoy dándole seguimiento muy puntual. Denme un segundo para compartir pantalla. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Permítanme un segundo para... Correcto, correcto, arquitecta. Perfecto, denme un segundo para regresar, porque es aquí, me parece. Un segundito. Um, un segundo. Un segundo. Perdón, es que ahora sí que tengo todo acá. Vamos pues. Bueno, ella es Fei Fei Li. Ella es una chica que está trabajando para el MIT y es una, pues digamos que una chica enfocada en el Departamento de Ciencias de la Computación, y ella lo que hace es precisamente proponer lo nuevo con relación a inteligencia artificial. Evidentemente dentro de esto entra el estudio perceptivo relacionado precisamente con las imágenes. Lo que ella propone es algo, la verdad, muy provocador. Y es decir, que a partir de las imágenes que nosotros tenemos, que ya hemos construido digitales, tengamos la oportunidad de hacer que el robot tenga un aprendizaje del espacio. Por eso es muy importante lo que les voy a plantear en una presentación posterior a esto. Ella considera que la siguiente generación de inteligencia artificial ya no solamente
solamente es que el robot o aquello que nosotros construimos como inteligencia artificial tenga pues precisamente la recepción de los estímulos, sino que también aprenda cómo es, digamos que el entorno. Nosotros como seres humanos, cuando nos encontramos en la tridimensionalidad y cuando avanzamos, por ejemplo, hacia a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, etcétera, nosotros tenemos una manera de sentir y de percibir ese espacio y entran justo muchísimos, digamos que muchísimos puntos que hay que considerar desde la biología incluso. Entonces, ella lo que mencionaba precisamente es que lo que hay que tener ahora es grandes modelos del mundo para poder a partir de ahí comprender la tridimensionalidad y la manera en cómo los seres humanos la estructuramos, la percibimos y al final del día logramos pues precisamente en esa espacialidad desplazarnos, ¿no? Y no solo desplazarnos, sino también percibirla, sentirla y tener nuestra propia perspectiva del mundo, lo cual me parece formidable y fabuloso. Entonces, dicho todo esto, pues voy a compartir otra presentación, una presentación que tengo aquí, y es esta, ¿no? ¿Cómo es esto de los grandes modelos del mundo que al final del día nos van a permitir tener estos conocimientos tridimensionales? Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, la espacialidad es una cuestión que se adquiere desde sistemas muy complejos que nos habitan, ¿no? Nuestra biología al final del día juega un papel muy importante y estoy segura que cualquier estímulo es obviamente digno de un análisis profundo para llegar justo a pensar que una máquina pudiera hacerse preguntas del entorno como nosotros nos las hacemos ahora, ¿no? Entonces, ese es justo el reto. ¿Cómo hago que la máquina pueda tener a partir de modelos información interesante que yo pueda a lo mejor continuar hipotetizando, ¿no? O sea, vamos a suponer, nosotros como exploradores del mundo, lo que hacemos es preguntarnos y cuestionarnos, analizar el entorno, ver qué es lo que hay ahí y a partir de ahí vamos dividiendo como por pedazos cada una de las, pues del tema de interés o del fenómeno que nos pareció interesante como para que continuemos dándole seguimiento. Entonces, en este sentido, para lo que es la espacialidad, pues no cambia demasiado, es exactamente lo mismo, ¿no? La manera en como lo mencionábamos en la tesis anterior o la tesis que me dio mi grado de maestra es, qué de eso que tenemos ahí, qué de eso que es el espacio, a nosotros nos da la sensación de que hay una percepción, incluso hasta con jerarquías, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no solamente es estudiar el espacio desde la percepción, sino también qué pasa si yo a una máquina le meto una serie de imágenes digitales y esas imágenes digitales necesito que se analice algo específicamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Y eso es lo que propone Fei Fei Li, que es precisamente la segunda parte con relación a pues cómo los robots pueden aprender del entorno. Hay gente muy interesada verdaderamente en tener o lograr pues que el entorno pueda ser analizado por las máquinas para poder tener al final del día, pues digamos que equipos más robustos que puedan resolver problemas todavía más grandes. Entonces eso es muy interesante. Por otro lado, esta misma chica tiene digamos que este modelo de negocio que se llama World Labs y en él lo que ella hace es precisamente hacer análisis de imágenes y estas imágenes al final del día pasan por estas bibliotecas que al final del día ella lo que pretende es pues justo, ¿no? Hacer este análisis para que pues pueda haber un aprendizaje máquina en ese sentido. Entonces, ella menciona que los mundos completos, con la física y la lógica y su riqueza en este sentido, tienen una realidad tangible. Y ahí es donde vemos justo, ¿no? A ver, una imagen digital, ¿qué física y qué lógica puede tener, ¿no? Ese análisis de las imágenes digitales, como nosotros, por ejemplo, ahora podemos pensarlas o tenerlas en mente, en una imagen digital, ¿cómo un robot podría ser partícipe del mundo? Nosotros no somos conscientes de lo que, de lo que hace nuestra visión. En verdad creo que no tenemos todavía esa conciencia, ¿no? Y no creo que sea algo que nos estemos preguntando todo el tiempo. Pero en este sentido, el que para poder entrenar una máquina con relación a su visión, pues sí es necesario tener precisamente cuál es la física de ese mundo digital para comprender su lógica y por ende hacer que la máquina reaccione a ciertos algoritmos y nos permita al final del día tener un acercamiento con relación a esas imágenes. Es ahí donde entra la inteligencia artificial, porque esto se genera
o va a generar o está generando un volumen gigante de datos. Y en ese volumen gigante de datos, pues hay muchas cuestiones que hacer con relación a eso, ¿no? Y de qué manera se puede clasificar toda esa información. Y ese es el modelo de negocio que propone precisamente Fei-Fei Li y del que está a la cabeza. Entonces, aquí viene un punto muy importante, ¿no? O sea, yo me encanta siempre estar viendo estas perspectivas desde todas las aristas. Entonces, la pregunta es aquí, ¿nosotros cómo aprendemos la espacialidad? ¿Cómo somos capaces de darnos cuenta cuando somos niños del espacio? ¿Cómo lo vamos nosotros interiorizando? ¿Y de qué manera nos vamos dando cuenta que una cosa es a la derecha y otra a la izquierda? ¿O qué cosa es arriba o abajo? Bueno, ya en otras cuestiones filosóficas, pues se pensaría si eso es así o si es ilusorio, ¿no? Pero eso queda de lado cuando hablamos de algo lógico, ¿no? Al final del día nosotros abrevamos el espacio, lo interiorizamos y al final del día tratamos de desplazarnos por él. Entonces va a haber para nosotros bases biológicas y sensoriales que nos van a permitir tener una percepción del mundo y bueno, va a incluir a todos nuestros sentidos, ¿no? Desde la percepción visual, vamos a tener también la parte auditiva. De hecho, el oído es una parte fundamental del que nosotros podamos tener, pues precisamente una excelente postura y que no nos caigamos, ¿no? Es algo importante. ¿Por qué? Porque regula precisamente eso, la orientación. Entonces, todos los sentidos entran en comunión para al final del día poder tener, pues precisamente este análisis de la percepción y del espacio para poder nosotros desplazarnos por él. Por otro lado, el hecho sensorial, el hecho de que a lo mejor no son conscientes, pero la gente que medita o tal, pues cuando piensa, por ejemplo, en pues un objeto en ese momento de su atención, es generalmente la respiración. Entonces, en este sentido, el hecho de respirar y el centrarse únicamente en la respiración es sentir el espacio sensorialmente o somatosensorial, a eso se refiere. Entonces, ¿de qué manera un robot podría tener al final del día estas mismas aplicaciones a esto que les estoy comentando, ¿no? Yo siempre les he dicho que los humanos somos una autorreferencia en este sentido, ¿no? Y el robot es una autorreferencia nuestra. Entonces, en este sentido, para comprender ese mundo y poder analizarlo, pues va a ser necesario remitirnos nuevamente a nosotros para ver cómo lo hacemos, ¿no? Y por otro lado, tenemos esta parte, por ejemplo, de pues cómo navegamos por el espacio, ¿no? Y la percepción de profundidad, de distancia, de volumen, percepción, o sea, fíjense esta parte, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando pensamos en eso, ¿no? Tenemos la percepción de profundidad y yo me puedo remitir, por ejemplo, a artistas, que yo creo que tienen eso muy bien reflejado en su obra, como Escher, que justo, ¿no? Nos habla de esta parte de la percepción, espacial, ¿no? Y obviamente lo hace desde una manera muy abstracta, pero es muy interesante esa parte. Entonces, bueno, continuando con esto, también nuestro sistema vestibular, en este sentido, el oído interno, que era como les mencionaba, pues nos va a ayudar a mantener ese equilibrio y a tenernos, pues precisamente con una dirección y demás, ¿no? Por otro lado, denme un segundo. El desarrollo cognitivo, ¿no? Que es otra parte que es fascinante. Yo cuando hablo con personas que tienen este mismo interés por este tipo de temas, me apasiona mucho de repente el poder tener, pues digamos que un ping-pong o vaya, un diálogo con ellos, ¿no? Porque es muy interesante las perspectivas que cada uno tiene. Entonces, en este sentido, la exploración temprana con relación a nosotros, desde que somos infantes, todos los seres humanos vamos a desarrollar precisamente esas nociones espaciales y bueno, vamos a tener pues precisamente que sentir el espacio desde todas sus perspectivas, ¿no? Y viene el acto de gatear, que es el primero, ¿no? Cuando los niños tratan de descubrir el entorno, lo prueban con todos sus sentidos, ¿no? Es muy lógico que alguien incluso, o sea, no hay un niño que no haya comido tierra o que lo haya probado, o sea, es algo que pues es básico. ¿Por qué? Porque necesitan gustarlo, sentirlo, entenderlo. Entonces empieza desde esa perspectiva hasta que evidentemente da sus primeros pasos y comienza ya ahora
ahora sí, la manipulación de los objetos, ¿no? De qué manera esos objetos vamos a tener la oportunidad de, pues sí, manipularlos, porque esa es no hay otra palabra, no hay otro adjetivo para eso. Entonces, es crucial tener en cuenta esta parte, ¿no? De qué mapas mentales hacemos con esto. Y ya lo habíamos hablado también las veces pasadas con relación, es que Antonio Damasio, perdónenme que sea una referencia, hay más autores, ¿verdad? Pero creo que él tiene ciertas cosas que me hacen sentir muy cómoda con sus teorías. Entonces, esto justo, ¿no? A ver qué mapas neurales y mentales nosotros formamos alrededor de esos estímulos que vamos percibiendo del mundo. ¿Ya se imaginan ahorita la complejidad? O sea, es yo creo que un tema que obviamente tiene muchas, o que es sujeto de investigación y que además tiene muchísimas líneas de las mismas. Entonces es muy interesante ver esto. La imagen que ven aquí, bueno, soy yo dando una conferencia. En ese momento estaba dando un ejemplo de lo que era precisamente una máquina que habían desarrollado también en el MIT y que tenía que ver justo, ¿no? Con la espacialidad. Lo que se preguntaba el científico en ese momento con relación al espacio era precisamente cómo al desplazarnos en el espacio nuestra corporalidad es. Entonces es muy interesante digamos que el proyecto que tenía este chico con relación al espacio, porque justo esto va vinculante, sobre todo en la cuestión arquitectónica, cuando se habla de modelos virtuales, ¿no? Estos recorridos virtuales y de qué manera puedes hacer estas inmersiones interesantes. Entonces es muy importante eso. Ahora, por otro lado, los procesos mentales como la memoria, la habilidad de representación mental, los mapas cognitivos, en fin. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, yo me doy cuenta porque soy una persona muy despistada. De verdad, no, justo, ¿no? Ayer tendría yo que haber recordado estar en ciertos espacios y honestamente, por ejemplo, hoy que me dijeron que tenía que ir yo sola, dije, oh rayos, creo que hay un problema porque me fijé en todo menos en cuál era el trayecto. Entonces a lo que voy con lo siguiente es eso, sí, el espacio involucra la memoria. Y yo regularmente, pues sí es así, o sea, el hecho de tener esta atención fija hacia el camino es muy, muy importante, sobre todo en cuestiones en donde uno conduce o tal. Yo no conduzco, pero quien conduce lo debe hacer así. Entonces, la memoria espacial es muy importante, recordar eso es muy importante, ¿no? De qué manera. Y las habilidades de representación mental, ¿no? Cómo vamos a representar nuestro espacio a partir de que lo vamos percibiendo desde la sensorialidad. Eso yo creo que también reconstruirlo, no sé, ¿no? Yo me pongo a pensar en los másters que hacen estos sensores y cómo reconstruyen precisamente eso en la computadora, ¿no? Nosotros tenemos nuestra visión ocular, evidentemente, pero ocurre un proceso visual muy interesante, ¿no? El hecho de que a lo mejor llegue a la parte occipital de nuestro cerebro y tengamos la oportunidad de ver reflejada precisamente una imagen. Pues si vemos en las cámaras fotográficas, ¿no? Generalmente es al revés, la vemos al derecho. Ese proceso es muy interesante y yo creo que intrigante, ¿no? Entonces ya ven cómo justo por eso la neuroarquitectura, la inteligencia artificial y muchísimas ciencias duras están vinculadas precisamente para poder entender esto y justo poderlo aplicar en qué, en los robots al final del día, ¿no? ¿Por qué proponía esto Fei Fei Li, ¿no? Y recuerdo una de las notas que leí de ella y ella decía, bueno, sería muy interesante que en espacios donde yo no puedo estar, pues a lo mejor teniendo una visión humana, que haya la visión de una máquina. Por ejemplo, ¿se acuerdan del episodio que tuvimos con relación a derecho marítimo, en donde estábamos hablando precisamente de los nuevos territorios que tendrían que ser considerados dentro de la legalidad para, pues obviamente, estar prevenidos con relación a espacios que no se han explorado, pero que al final del día requieren para su exploración, pues obviamente equipos y donde el humano no llega, ¿no? Que son las profundidades del mar. Entonces, un robot con estas características espaciales o que tenga estas características espaciales robustas puede al final del día arrojarnos una información muy interesante, ¿no? ¿Qué otros espacios? Por ejemplo, no sé, los robots que hoy en día se envían a Marte, bueno, pues si pudiera ser a lo mejor la información visual de ese robot mucho más robusta con las propuestas que ya les mencioné, al final del día sería algo muy, muy beneficioso. Entonces, bueno, continuemos, ¿no? Por otro lado,
Por otro lado, la interacción con el entorno, ¿no? La experiencia directa, eso se vuelve sumamente fundamental. Tener en cuenta que la experiencia directa es sumamente importante en este sentido. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene es precisamente una interacción física con el entorno y además el entorno per se tiene unas leyes físicas que lo hacen ser. O sea, justo eso, por eso para mí me intriga, ¿no? A ver, reproducir el entorno que tenemos ahorita en la tridimensionalidad, aquí yo puedo decir que hay leyes que lo rigen, ¿no? Puedo decir que a lo mejor la gravedad está presente, que hay otras que en este momento a lo mejor yo no podría, pues a lo mejor citar, pero me quedo con la de la gravedad, ¿no? Y cómo esto puede aplicar un mundo virtual. O sea, ¿de qué manera podríamos de alguna manera establecer ciertas leyes con relación a ciertos espacios virtuales? ¿Eso se puede? No sé, me queda la duda y yo lo dejo como algo provocador para que el autor resuelva. Bueno, por otro lado, ¿qué otra cosa? ¿Cómo moverse en el espacio? Moverse en espacios no necesariamente implica la misma, sí, obviamente implica el mismo movimiento, pero los espacios abiertos y los espacios urbanos nos dan diferentes percepciones y la neurociencia lo sabe, tanto así que son sujetos de estudio. Y es cierto, y eso se los he comentado también en videos anteriores, ¿no? Cómo es importante cuando nuestro espacio nos hace sentir cómodos. Podemos sentir la vibración de una persona con solo entrar a su espacio. Nos damos cuenta que ahí hay luz o no hay luz o que hay algo raro ahí. O sea, uno puede percibirlo sin más. O sea, es algo, y aparte que el espacio nos expresa la individualidad y la subjetividad de una persona. Entonces, vaya, lo mismo pasa con los espacios exteriores, o eso es, ¿no? O sea, no es lo mismo lo urbano que espacios abiertos o que espacios que son como de naturaleza, la percepción es distinta. Ahora, eso que les estoy diciendo, al final del día, dentro de la visión por computadora o dentro de lo que tiene que ver con las imágenes, pues suele ser precisamente intrigante, porque ¿cómo puedo hacer que una máquina tenga eso que les estoy diciendo, ¿no? Ese sentido de la percepción, ese sentido que yo ahorita yo puedo describir tal como le haces. Es un tema, ¿no? Es muy interesante y digno de investigación. Es por eso que Fei Li lo propone como la siguiente línea de investigación de la inteligencia artificial más allá del lenguaje natural. Y a mí me parece también un tema vinculante precisamente con la neurociencia. Entonces yo lo veo bastante interesante. Ahora, el tema de las escalas, eso también es muy importante tenerlo en consideración, ¿no? Eso hace que la percepción vaya siendo distinta y justo también es otra de las aristas que hay que considerar para robustecer precisamente esta visión, ¿no? Entonces, por otro lado, nosotros también aprendemos del entorno porque tenemos una cuestión cultural, ¿no? O sea, y yo lo recuerdo mucho, ¿no? O sea, en el tema de la arquitectura, cuando uno bueno, va desarrollándose en ese tema, empieza con historia del arte para comprender pues precisamente temas arquitectónicos del pasado, ¿no? Y vamos viendo pues precisamente por cada una de las épocas cómo se percibían ellos mismos. Entonces, a lo que voy, cada cultura tiene una manera de percibirse a sí misma y tiene una manera de hacer. Y eso es otra parte de percibir el espacio. Una máquina no sé, y yo no creo, ahorita por lo menos, que tenga ese sentido de la apropiación cultural. Por eso cuando alguien me preguntaba a mí en algún punto, oye, y esto va junto con pegado con relación a que algo pueda ser oriundo de, ¿no? O sea, por ejemplo, el diseño podría ser nacional de cualquier parte o en realidad es un aporte nacional al diseño que es global. ¿No? O sea, el diseño es global, porque, por ejemplo, si yo me pongo a pensar, bueno, no todo lo que yo porto en realidad tiene que ver con la cultura de la que soy parte, ¿no? Soy una mezcla de todas ellas, ¿no? Y lo puedo ver reflejado en todas partes, a donde yo vaya. Por ejemplo, si lo queremos ver en la arquitectura, pues muy seguramente vamos a ver que tomamos tendencias de muchas partes del mundo. Y la ciencia también hace lo mismo. La ciencia tiene exponentes maravillosos en todas partes del mundo y conjuntarlos, pues yo no los veo fuera a ninguno, ¿no? Porque son parte de un andamiaje de conocimiento. Entonces, en el diseño eso tampoco podría pasar y en la visión tampoco. Entonces,
pues yo creo que una visión de la máquina pues podría ser al final del día pues también un reto el tratar de transmitirle este tema cultural. ¿Se podrá? No sé, lo dejo ahí como una pregunta al aire. Ahora, por otro lado, el aprendizaje espacial, pues no solo es un proceso continuo, ¿no? También es un proceso adaptable. Entonces, va evolucionando a medida que enfrentamos nuevos entornos tecnológicos y contextos. Entonces, en este sentido, nos podemos dar cuenta que podemos tener estas sensaciones relacionadas con el espacio al cual nos vamos a ir adaptando conforme nosotros vayamos teniendo, pues precisamente un recorrido por el espacio, ¿no? Y bueno, esto es justo para ejemplificar esta parte que les quería comentar, ¿no? Este tipo de imágenes, por ejemplo, son obtenidos a partir de estos sensores LIDAR, ¿no? Que captan puntos, nubes de puntos. Y es lo más parecido a lo que podría transferirse a lo que es una visión por computadora. No sé si se acuerdan de los coches autónomos que estuvimos platicando. Bueno, justo esa visión por computadora requiere de múltiples sensores. Entonces, reproducir ese entorno al final del día tiene un reto reproducirlo y aparte entenderlo. Voy a salirme de la presentación. Y en este sentido, es cuando yo justo dejo muchísimas, pues vaya, muchísimas preguntas al aire con relación a esta nueva investigación. Para empezar, es fascinante lo que propone Fei Fei Li, porque justo el pensar que podamos tener ahora un aprendizaje máquina, pero relacionado con el espacio, no es cosa trivial. En realidad están, creo que, pensando en un desarrollo muy interesante de la siguiente generación, no solo de IA, sino también de robótica. Ahora, ¿qué implicaciones tendría esto al final del día en la parte de la neurociencia? ¿De qué manera podríamos vincularla? ¿Cómo al final del día el análisis de nosotros mismos es expresado precisamente también en el entorno? Entonces, pues no lo sé, ¿no? Me queda la duda ahí y es justo esta parte perceptiva y que se conjunta con múltiples preguntas, pero también con múltiples materias y con múltiples disciplinas. Es por eso que hoy en día la solución a problemas complejos no puede ofrecerse sin la mirada de muchas ciencias a su vez. Entonces, esto es justo lo que Fei Fei Li al final del día trata de proponernos con su nuevo desarrollo o con lo que está haciendo en laboratorios. Y yo estoy muy interesada en verlo, porque por ahí tienen ustedes ya un video de gemelos digitales y también estuvimos viendo esa parte. Entonces, si se remiten a esa parte, es justo el tipo de imágenes que se espera analizar y al analizarlas espera justo entrenar a la máquina con eso. Entonces, pues hasta aquí me aporte por el día de hoy. No sé si ustedes tengan preguntas, doctor, ¿tiene alguna duda? Todo muy bien, arquitecta Fátima Barrera, todo muy bien. Eh, Siempre usted trayéndonos una novedad, siempre documentándose, investigando usted. Y bueno, ya la conocemos, arquitecta Fátima Barrera, y no es esta una excepción a ese trabajo que usted viene realizando y que ya desde el año anterior, en los últimos 3 meses del año 2024, usted había estado desarrollando lo que propiamente correspondía a la tesis de maestría, ¿correcto, arquitecta? Bueno, tuvimos la oportunidad de hacer la presentación, pero fue en el mes de diciembre, ¿no? Tuvimos ahí cuatro presentaciones, no recuerdo muy bien cuántas fueron ese mes, y en ese mes incluí precisamente, no, sí, fueron por 3 meses, tienes razón, pensé que me las había aventado todas en diciembre. Tienes razón, es Claro, verdad. los últimos 3 meses, un poco preparando para el trabajo de este primer ciclo año 2025 del Seminario Internacional que tiene que ver con neuroarquitectura e inteligencia artificial. Entonces, arquitecta, todo muy bien. Ya tenemos aquí la primera entrega para todos los seguidores, el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero. Un agradecimiento enorme hacia usted
Y bueno, El agradecimiento es mío y a todos ustedes y la verdad es que justo cuando usted me dice, ay, tiene usted mucha porra, yo digo, ay, pues muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Porque justo creo que yo trato de, pues sí, de pulir un poquito las presentaciones que les hago y me gusta que los videos sean vistos. Les agradezco. no, definitivamente usted tiene sus seguidores y este es un campo muy bonito entre el Perú y México y para todos los países de esta parte del mundo, usted lo que está haciendo es poner unos granitos de arena porque este trabajo va a ser atemporal. El mundo de la neuroarquitectura y la inteligencia artificial no va a tener un tiempo porque de alguna u otra forma todos los que se inician van a tener que acceder a estos videos maravillosos. Entonces, una vez más, un agradecimiento, maestra arquitecta Fátima Barrera, a nombre del directorio del instituto, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero. Muchas gracias. Bye. Buenas noches.